Hoy vamos a hablar sobre zoonosis, un tema al que se le ha estado prestando mucha atención en Sí, los últimos meses por la pandemia de COVID-19. Pero estas enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos no solo se originan en lugares lejanos como Mongolia, Arabia Saudita o China, llegando a veces hasta nuestro continente por la transmisión de humano a humano, sino que en nuestro país, en nuestra provincia, también tenemos esa problemática. Por este motivo tenemos comunicación ahora con Ricardo Osager, quien es docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis y profesional veterinario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos días, Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, Priscila. Muy bien, un gusto. Gracias por este llamado. Bueno, primero que nada, en el escenario global, ¿qué está pasando con estas enfermedades? ¿Qué incidencia también tiene la acción humana en esta problemática? Priscila, esta pandemia, el COVID-19, nos ha dado una cachetada fuerte y nos trae a una realidad que los que estamos a veces bien en contacto con los animales y con estas problemáticas no es sorpresa, pero lamentablemente para el gran público sí. A lo que voy es que la mayoría de las enfermedades infecciosas que sufrimos los humanos tuvieron en algún momento algún origen animal. La gran mayoría, son muy pocas aquellas que son exclusivas de los animales, pero tampoco tenemos que asustarnos tanto, porque nosotros somos el reino animal también. Uh-huh. Entonces, digamos, es bastante natural que eso ocurra con el tiempo. Tal es así que las organizaciones que tratan de salud animal, como la Oficina Internacional de Epizootias y que pertenece a la FAO, están con un enfoque ya desde hace unos 10 años de lo que nosotros consideramos una salud. Es decir, no hay una salud para los animales y las personas. En realidad es una sola salud. Y así como ellos a veces nos contagian algo, nosotros le contagiamos otras cosas también. Esto no es para decir, quedémonos tranquilos, que no es nada. No, claro, es importante. Estamos sufriendo una pandemia muy particular, muy costosas en todo sentido, social, de salud, económica. Es decir, realmente nos está impactando mucho. Por eso digo que nos dio una cachetada y nos está haciendo ver otras enfermedades que tienen el mismo origen, me refiero de origen animal, y con las que convivimos casi que cotidianamente, y no me refiero solo en la provincia, en el país, ¿sí? y en muchos casos del mundo también. La más reciente que podemos tener memoria y su aparición fue la gripe, ¿no es cierto?, esta H1N1, que también surge en la zona de Asia, pero que, ¿cuándo fue? En los 2010, 11, 12, por ahí, ¿no es cierto? No tengo bien presente. Tuvimos una situación similar a esta, lo único que era menos letal, Uh-huh. y mucho menos dañina. Era realmente una gripe. Este tiene unas complicaciones un poco mayor, pero en aquel momento también nos quedamos sin barbijo, nos quedamos sin alcohol, nos tomábamos las temperaturas cuando íbamos y veníamos, no hubo necesidad de aislarse tanto, pero eso fue una situación parecida a esta. Pero en lo cotidiano, Priscila y oyentes en general, estamos permanentemente enfrentados a triquinosis, por ejemplo, es también una zoonosis, es demasiado común en nuestra provincia en particular. Uh-huh. Estamos teniendo de hace poquititos
días casos de rabia en la zona de Tras la Sierra y en la zona próxima a Merlo, de ganado bovino. En las sierras mismas tenemos problemas de hidatidosis y de toxoplasmosis en las personas y en las cabras. Tenemos una enfermedad típica de la sierra nuestra, de las sierras del país en general, que es lo que la gente de la sierra llama el chonchaco, que es un parásito que se aloja en el hígado de las personas y de los animales, ¿sí? Bueno, por supuesto tenemos carbunclos y seguramente tenemos otras no tan conocidas, pero no es nuevo la aparición de este virus, es nuevo el virus, pero no es nueva la circunstancia, a eso me refiero. ¿Se observa algún tipo de crecimiento de estas enfermedades o de aceleración en su emergencia? Las Naciones Unidas lo que habían advertido es que era muy posible que crezca el número de estas enfermedades. Bueno, a ver, cada aparición de una enfermedad esta genera la necesidad de desarrollos nuevos de diagnóstico y de identificación de microorganismos, de tipificaciones, o sea, generan a su vez progresos tecnológicos que permiten proceder rápidamente con la identificación. Lo lamentable del caso es que eso es natural, en el sentido de que distintos virus se comportan de distintas formas. Entonces, no siempre las experiencias adquiridas en pandemias anteriores después pueden ser usados exactamente para la próxima que pueda aparecer. Si vos te acordás, cuando apareció la de la gripe, lo primero que dijeron, usen barbijo y alcohol en gel. Con esta, dijeron, no, el barbijo puede ser contraproducente, el alcohol en gel no es necesario, con jabón solo. Entonces, lamentablemente los microorganismos se van adaptando y se van modificando y nos presentan desafíos cada vez más permanentes. Ahora, respecto a si vos me decís si se aumentan estos eventos, no, yo te diría que la historia no dice eso. Lo que sí pasa, que eso es el mismo desarrollo y crecimiento y necesidades de la gran población mundial, se hace cada vez más necesario en volumen de alimentos de distinta naturaleza. Entonces, esto empieza a obligar que los animales y las personas estén más próximas unas de otras, porque todo lo que se intensifique, todo lo que exige trabajar con mayor cantidad y mayor eficiencia de producción, exige mayor presencia humana. Entonces se acercan los agentes. Si lo hemos visto, nos pasa a nosotros aquí con esta, la del COVID, y lo hemos visto en otros países también, los grandes centros urbanos donde la gente está más densamente ubicada, siempre la posibilidad de contagios, de enfermedades, es mucho mayor que en la condición nuestra, donde la densidad de las personas es menor. El riesgo de contagio que tenemos nosotros naturalmente en la provincia de San Luis es menor que el que se da en el AMBA, por ejemplo. La estamos escuchando todos los días por la radio. Bueno, eso lo mismo pasa en esto que te estoy diciendo. Cuanto más necesitamos intensificar la producción de alimentos que involucre animales y personas, estos dos individuos, el humano y el animal, se ponen más próximos y siempre hay más riesgo de que una enfermedad salte a la otra. Hubo una anterior, fue, a ver, ¿dónde fue? A finales de los 80, pero que seguramente la escuchaste, que era la enfermedad de las vacas locas. Sí.
¿sí? Bueno, eso generó una debacle en Europa en la producción de carne, y eso justamente por un proceso industrial, una enfermedad de los ovinos se trasladó a los bovinos, dando una sintomatología totalmente distinta, y donde empezamos a hablar de un agente infeccioso que no conocíamos hasta ese momento, y que son los priones. Me refiero a que conocíamos las bacterias, los parásitos, los virus. En ese caso aparece un prión. Y de hecho todavía se discute, o hay grupos, si ese prión, esa partícula infectante, también pasa a los humanos. No está resuelto. Volviendo a lo que nos corresponde, si uno hiciera un análisis de la población que está más susceptibles a este tipo de enfermedades, todas las otras que yo te nombré inicialmente, como triquinosis, hidatidosis, toxoplasmosis, carbunclo incluso, es la población más susceptible es aquella que está próximo a los animales por sus sistemas de producción. La gente que está en la ciudad está menos expuesta, entonces tiene menos riesgo de enfermarse. Brucelosis era típico, ¿sí? Ahora afortunadamente nuestra provincia tiene un gran control de la brucelosis en los caprinos, pero era típico, gente de la ciudad que se enfermaba de brucelosis, no se sabía cómo, y era porque había salido de vacaciones y compraba los quesos de la sierra, te estoy hablando de 20, 30 años atrás, ¿no? Y era como se contagiaba, y uno traía la brucelosis a la ciudad. O sea que siempre estuvimos expuestos a estas circunstancias, y vamos a seguir. Pero esto nos tiene que dejar enseñanza, ¿no? Porque sabemos también que tenemos medios que nos protegen de eso. Entonces cada vez tenemos que ser más exigentes en los cuidados, en los medios de protección, información, educación, son todas herramientas. Y por otro lado, volviendo a este concepto de una salud que propone la Organización Internacional de Episodias, es que hay enfermedades que tienen que intervenir médicos y tienen que intervenir veterinarios, porque es la única forma de que intercambiemos información y que en nuestros hospitales estén los médicos, sabiendo de que aparte de las enfermedades relativamente comunes pueden aparecer estas otras, y pueden no estar necesariamente familiarizadas, ¿no? Claro. Así que hay que trabajarlas juntos. Ricardo, volviendo a este tema que usted mencionaba sobre que bueno, el crecimiento en la demanda del consumo, por ejemplo, de carne, hace que seres humanos y animales se aproximen cada vez más. Pero más allá de ese acercamiento que hay, quería preguntarles sobre las condiciones en las que se crían los animales. ¿Esto propicia la zoonosis, por ejemplo? Pensando en el estrés que sufre el animal, ¿esto los puede llegar a ser más vulnerables? A lo mejor para algunas circunstancias sí, para otras no. Cuando uno intensifica la producción, caso los cerdos y las aves son los casos típicos, ¿no? Donde se encierran en galpones, en corrales, con pisos, con el control de aire. En esas condiciones se controla muchísimo el tema sanitario, el control de otras plagas. Entonces, un sistema intensivo protege mucho más a los animales de enfermedades infecciosas que un animal que esté suelto en un potrero, un cerdo criado en un charco, se lo ve feliz, pero ese animal está mucho más expuesto a procesos infecciosos que aquel que está en un galpón, con higiene, con control de aire, etcétera, etcétera.
Se puede discutir si ese es el ambiente natural en que se podría desarrollar el cerdo, si el cerdo es más feliz adentro o afuera. Eso lo podemos discutir en otro momento también, y creo que hay razones o verdades desde un extremo al otro. Pero es indudable que esos sistemas intensivos son mucho más cuidadosos y protectores de los animales en cuanto a enfermedades. Ahora, no quita, te repito, por la proximidad entre los animales y las personas, que alguna de estos microorganismos que naturalmente se encuentran en los animales, en algún momento se transfieran a las personas. Uh-huh. ¿Sí? Las sobremedicaciones de los animales, en los criaderos, ¿también es un problema? Es malo. Uh-huh. Sí, eso es malo. La automedicación y la sobredosificación, tanto sea en personas como en animales, es malo, bajo todo concepto. Eso no es una práctica normal y regular, es una práctica incorrecta que, por supuesto, en algunos lugares se dan. El uso indiscriminado de antibióticos, por ejemplo, en establecimientos productores de animales para consumo, en algunas zonas pueden ser responsables de que haya, por ejemplo, antibióticos en el agua corriente, en el agua de los pozos, uh-huh. Porque muchos de esos antibióticos se eliminan siempre por alguna vía, y después estos antibióticos son los que terminan generando resistencias. Viste que es muy típico escuchar ya que determinados microorganismos desarrollan una resistencia que después no hay formas de controlarlo. Bueno, eso sí es consecuencia de que adquieren resistencia porque están expuestos a antibióticos en los medios en los que normalmente se encuentran, y generan resistencia, la sobrevivencia del más hábil o del más fuerte. Eso es absolutamente desaconsejable. La automedicación y la sobredosificación en productos. En medicina veterinaria tenemos problemas de resistencia en parásitos gastrointestinales ya, y tenemos, por supuesto, microorganismos que son resistentes, así como habrás escuchado que en agricultura hay malezas uh-huh. que ya son resistentes a los herbicidas. Por lo general, todas esas son como consecuencia de una mala intervención de las personas, mal uso o un uso incorrecto de los productos. Uh-huh. Así que eso absolutamente desaconsejado. Ricardo, en los últimos días, se difundió una campaña de rechazo frente a esta inversión china que busca hacer en el país un incremento de la producción de carne porcina. Uno de los argumentos es el hecho de que los centros industriales pueden convertirse en un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes. Yo quería preguntarle, ¿qué considera usted que es fundamental no perder de vista cuando se acepta un proyecto de este tipo? O en otras palabras, ¿qué es necesario tener en cuenta, ya sea desde lo ambiental, la sanidad o desde el bienestar de los animales? Sí, mira, Priscila, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, muchísimas. Y nosotros como país sabemos que necesitamos las inversiones, pero también somos nosotros los que tenemos que poner las condiciones uh-huh. en las que esa inversión se desarrolle. Tenemos que tener las pautas claras y tenemos que exigir el cumplimiento de esas pautas. Y estamos en condiciones de hacerlo. Tanto sea inversión china o inversión nacional. Uh-huh. Tenemos las mismas capacidades y obligaciones de exigirlo. Lo que pasa, y aquí y no lo estoy cuestionando, es decir, todos tenemos derechos a
a opinar, a expresarnos, a hacer conocer nuestras posiciones, pero muchas veces en este tipo de situaciones como de inversión extranjera, sobre todo China, y la intensificación de la producción, hay posiciones individuales que son respetadas. De cualquier forma, ninguno de los dos extremos, me refiero a la producción extrema o exclusivamente orgánica, natural, etcétera, etcétera, es tan bueno, ni la hiperindustrializada en el otro extremo tampoco. Lo que hay que llegar son acuerdos. La carne se necesita, el alimento se necesita, son los sistemas más eficientes en cuanto a que con menor cantidad de alimento animal uno produce una mayor cantidad de alimento para las personas. Entonces, por eso te digo, hay muchas consideraciones a tener en cuenta. Tenemos que exigir que las normas se cumplan. Hay procesos para evitar lo que vos me preguntabas, el impacto ambiental, el impacto sobre los animales, el bienestar animal. ¿Hay procedimientos? Sí, exijámoslo. Claro. Y los procedimientos existen. Y la forma de controlarlo. Y acá quiero hacer también una referencia particular a la provincia. En nuestra provincia tenemos 3 establecimientos de producción porcina de excelente calidad, nivel nacional e internacional, que se trabajan con absolutamente todas las normas y medidas de seguridad. Están en nuestra provincia desde hace varios años y se puede trabajar perfectamente bien. En estos casos estoy casi seguro, no tengo la certeza, pero que incluso son inversiones nacionales, o sea, son capitales argentinos. Entonces, tenemos la forma de hacer las cosas bien. Es cuestión de que todos nos comprometamos en hacerlo, tanto el inversionista como el Estado, los ciudadanos, los profesionales, porque tenemos las herramientas, tenemos las herramientas para hacerlo. Bueno, Ricardo, le agradezco mucho esta reflexión que usted nos ha brindado sobre este tema, pero también todo lo que nos explicó, lo que nos enseñó acerca de la zoonosis a nivel global, a nivel local. Muchas gracias por la entrevista. Priscila, una pequeña mensaje final nomás. Por supuesto. Pero si la gente quiere entrar, informarse un poquitito más, porque la primera etapa de solución de estos problemas es información, es educación. Entonces, está esta página, si uno busca con el señor Google, busca Una Salud, escribe en el buscador Una Salud, va a aparecer un montón de información muy sencilla, y uno puede ir profundizando los detalles donde explica y da a conocer muchas de estas situaciones y de los riesgos y de la preocupación que todos tenemos de zoonosis. Así que yo te agradezco a vos, a la radio principalmente, la posibilidad de difundir estos temas entre todos. Así que Priscila, muchísimas gracias. Gracias a usted, Ricardo. Hasta luego. Chao. Escuchamos a Ricardo Sager, quien es profesional veterinario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también es docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, y nos habló acerca de este tema que preocupa, que es la zoonosis, y bueno, mencionaba que fue una cachetada esta pandemia para nosotros, y bueno, nos mencionaba que es un problema que vive entre las personas, entre las distintas sociedades del mundo, no es un problema simplemente de ahora y de este virus. Y bueno, también nos habló acerca de este enfoque que es Una Salud, que es un enfoque que lo que promueve es que estas problemáticas se aborden desde un punto de vista médico en conjunto con otros puntos de vista como la medicina veterinaria. Y bueno, también nos mencionaba acerca de las responsabilidades que hay que tener desde la ciudadanía, de los estados, desde los productores también, para evitar estas problemáticas.